Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Si es la primera vez que estás viendo este video o estás escuchando de repente, te animo a suscribirte a nuestro canal. Y bueno, suscríbete, comparte. Vamos a estudiamos la escritura de una manera sencilla, de una manera expositiva, que busque cambiar nuestras vidas. Y el único que puede cambiar nuestra vida es el Señor Jesucristo. Así que queremos en este estudio animarte a que no puedo decir si te gusta. Si te gusta, dale like, porque posiblemente haya cosas que no te van a gustar. Y esa es la idea, ¿no? La idea es darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y corregirlo, ¿no? Acercarnos a Dios de una manera limpia, transparente, sin hipocresía, buscando siempre ser transformados por Él, ¿no? Buscar su rostro, arrepentirnos y venir en fe. Hoy ya tenemos un tema muy importante, el odio que consume. El texto que vamos a trabajar, vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Estamos estudiando el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. Capítulo 5, del 43 al 48, dice, viste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta se considera como la ética del cristiano, cómo debe vivir un cristiano, y realmente esto se ha dado mucho de entender de qué es y no se puede vivir, no se puede dar esto. Entonces vamos a estudiarlo hoy, vamos a desarrollar este estudio. Oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? En la parte que está amarás a tu prójimo, se encuentra en la Escritura, en la Torá, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en Levítico exactamente, ¿no? Ahí está en el capítulo 19 y 18. También el Señor Jesús en Mateo 19, cuando el joven rico se acerca y le dice, Señor, ¿no? Señor, bueno, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces el Señor lo lleva a la Escritura y lo lleva a los mandamientos, ¿no? Prácticamente le menciona 6 mandamientos, los cuales sí podía cumplir, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos el Señor Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El Señor Jesús también va a mencionar esto como un mandamiento también. No está en Éxodo 20, pero el Señor lo menciona y lo incluye ahí. Y tanto es así que esto va a ser el resumen de la ley, ¿no? ¿Cómo resumen la ley? Y amarás al Señor con todo, ¿no? Con todo. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, ¿no? Entonces el escriba le va a decir, Señor, está bien, ese es el resumen, le va a decir, ¿no? En Lucas 10 se acerca un escriba a preguntarle si el Señor le va a responder de esta manera. Prójimo, ¿qué pasaba? Los israelitas, los judíos, habían limitado a prójimo a sus compatriotas, a sus hermanos, y dentro de sus hermanos, a los que estaban dentro de su secta, ¿no? Dentro de su religión. Ese era su prójimo. El que no estaba ahí no era su prójimo, ¿no? Entonces, ellos van a incluir esto de aborrecerás a tu enemigo como parte de la ley, ¿no? Entonces, ellos podían justificar su desprecio, su maltrato, incluso a sus compatriotas, ¿no? Va a decir a estos malditos que no saben la ley, ¿no? Hay un pasaje bíblico que los religiosos de la época van a decir estos malditos que no conocen, ¿no? Y como decir, ignorantes, ¿no? Entonces, no, o sea, podían darse ese lujo de menospreciar o maltratar en base a esto, ¿no? Que podía uno aborrecer a un enemigo. Entonces, esto no estaba en la escritura, no está en la escritura, ya era un añadido rabínico en realidad, un añadido de la tradición de los ancianos de ellos, lo habían añadido. Es más, estaba en el código de disciplina de los esenios, ¿no? Por eso que en los rollos de Qumran
se va a encontrar esto, ¿no? De aborrecer al enemigo. Estaba ahí en uno de los rollos de Qumran, no en la escritura inspirada, eh, sino uno de los rollos, ¿no? Como un código de disciplina de los esenios. ¿Ya? Ahí sí ahí se ha encontrado esto de aborrecer a los enemigos. Posiblemente pueda haber sido una deducción en base a Deuteronomio 23:6, dice, ¿no? Cuando el Señor le dice que no va a haber dentro del cuerpo, de la nación de Israel, que no permitan que entre un amonita, ¿no? Ni un moabita. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre, va a decir el Señor. O sea, como que diciendo que ellos no pueden ser parte de ustedes, ¿no? Entonces, puede ser que ellos tomen ese mandato del Señor como algo que aborrecerlos a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los amonitas y los moabitas y los edomitas en el sur, ¿no? De Israel, en realidad tienen parentesco con la nación de Israel, pero derivados, ¿no? Por ejemplo, los edomitas que estaban en el sur, me hubiera gustado poner un mapa, ahorita pues está saliendo recién. Acá el dato de esto es que yo no tengo un escrito que leo, no es un libreto. Me toma bastante tiempo preparar el estudio, pero hay cosas que salen, ¿no? Que es necesario conocer. Por eso que a veces cometo algunos errores, también dicho sea de paso, ¿no? En algún estudio estaba revisando, me reía porque decía, esta es la cereza sobre el pastel. En vez de decir la cereza sobre el pastel, digo la cereza sobre la nuez, ¿no? Y cositas así que se me escapan. Así que ustedes pueden dejar sus comentarios también ahí en la parte de abajo, en YouTube, en el canal de YouTube, para ver también, o de repente alguna duda, alguna pregunta que nos queda claro, ¿no? Para poder ampliarlo. Eh, entonces, ¿qué pasaba con los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Edom, de Esaú, ¿no? Esaú es el hermano gemelo de Jacob, ¿no? Ellos se separan y Esaú va a ser una nación en la parte sur de Palestina, ¿no? De Israel. Y los moabitas y los amonitas eran también enemigos del pueblo de Israel. Uno porque siempre los complicaban, ¿no? En el desierto, en el vagar del desierto, siempre ha habido luchas y contiendas con ellos, problemas, ¿no? Riñas, guerra, batallas, ¿no? Entonces, es interesante cómo los amonitas y los moabitas son descendientes de Abraham también, por la línea de Lot, Esto está en Génesis, ¿no? Cuando Lot sale de Sodoma, ¿no? Viene el juicio, ¿no? Lot, la mujer de Lot voltea a mirar el juicio, el Señor había dicho, no volteen, y la mujer voltea, ¿no? Y se convierte en una estatua de sal, se convierte en sal. Y bueno, las chicas, las hijas de Lot dicen, bueno, somos solteras, pensaban que el mundo ya se había acabado, ¿no? Entonces, tienen relaciones incestuosas con su padre, ¿no? Lo emborracha, está en la escritura, en Génesis, lo pueden revisar. Y de ahí nacen Amón y Moab, ¿no? De ahí salen, de la descendencia de estos hijos, ¿no? Incestuosos, salen los moabitas y los amonitas, ¿no? Que van a hacerse naciones y en el tiempo se van a volver enemigos de Israel. Interesante, ¿no? Cómo el pecado, ¿no? De alguien puede pervertirse en naciones grandes, ¿no? Bueno, entonces volvemos a otro tema, cerramos ese paréntesis, y el salmista también, ¿no? David va a decir, ¿no? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, ¿no? Pregunta él. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, dice, está hablando David, ¿no? Pero después David, el Salmo 139, va a decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿no? Puede ser que ellos hayan malinterpretado o malentendido o acomodado su conveniencia con una mala interpretación, como normalmente se hace cualquier herejía o cualquier cosa que uno pueda sustentar con la Biblia. Uno puede sustentar sus pecados con la Biblia. Uno saca un texto fuera de contexto y sustenta su pecado. Así es. Uno lo puede hacer con la Biblia, ¿ya?
Como también puede ser la negación, ¿no? Hay veces dice, oye, ¿dónde, a ver, dime en la Biblia, ¿dónde dice no fumar, no drogarme? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? ¿No? Es una falta de criterio. O el otro que dice, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, entonces yo también puedo, ¿no? El borracho sustentando su alcoholismo, ¿no? Y así podría sustentar cualquier pecado. Por eso que la escritura hay que entenderla, leerla y estudiarla en su contexto para hacer una correcta exégesis. Exégesis, una correcta interpretación. Yo extraigo, exégesis. Cuando yo le meto mi pensamiento, mi criterio, se llama eisegesis, un poquito de teología, ¿ya? Eisegesis, ¿no? Eso es cuando yo le meto al texto lo que yo quiero que diga, ¿ya? Pero lo correcto es extraer, ese es exégesis, exégesis. Ya. La justicia religiosa, ¿no? Es muy diferente a la justicia del reino de Dios, es diferente, es contrario, ya nos estamos dando cuenta, en el Sermón del Monte es totalmente diferente. El odio era el odio no se moría de hambre ahí, el odio había por diferentes motivos, ¿no? Motivos, los religiosos contra los publicanos, los pecadores, los gentiles, las prostitutas, e incluso entre los religiosos también, ¿no? Los fariseos contra los saduceos, los esenios fuera, los celotes, hemos estudiado un poquito de eso. Entonces, el odio estaba siempre nutrido, siempre se desarrollaba. El odio era el pan de cada día, ¿ya? Entonces, incluso los samaritanos también, ¿no? Una nación mestiza entre Galilea y Judea, en el medio estaban ellos, una nación mestiza, había el odio entre los samaritanos y los judíos, y a veces dicen, sí, pero los samaritanos eran malos, eran mestizos, ¿no? No querían ir al templo en Jerusalén, no podían. En realidad, 100 años antes de Cristo, los judíos, los samaritanos tenían su templo, se habían hecho su templo también. 100 años antes de Cristo, los judíos van a Samaria y destruyen su templo. Lo destruyen. O sea, el odio era así, ¿no? Esos odios étnicos, ¿no? Esos odios étnicos, que eso no ha cambiado incluso en el mundo. Por eso que la palabra de Dios siempre es vigente y siempre es necesaria, ¿no? En la guerra que hubo en el Congo y esta zona de África, ¿no? Donde las personas de tez negra, ¿no? Incluso entre ellos, ¿no? En Ruanda, ¿no? Ruanda, entre ellos tenían diferencias. O sea, eran de la raza, por raza, no hay razas en realidad, ese es otro tema, pero eran de tez negra, ¿no? Y entre ellos se marcaban diferencias, eran diferentes. Decían, no, él es diferente, él es otro, ¿no? Se habían dividido. Eran idénticos. Eran idénticos en cuanto a sus facciones físicas. De tez negra, en África, en Ruanda. Pero ellos mentalmente tenían diferencias. Y hace una guerra étnica y se va a dar un genocidio, pero tremendo ahí, ¿no? Ahí incluso hay una película, ¿no? Hotel Ruanda, que narra un poquito la historia cruda de lo que pasa ahí, y entre otras cosas, ¿no? Guerrillas. Y eso se ha dado a nivel del mundo, ¿no? A nivel mundial, a nivel de todas las épocas. Entonces es importante entender eso, que el odio en el mundo ha traído mucho muerte, mucho dolor, mucha tragedia. Por eso que la parábola del buen samaritano va a romper ese esquema étnico. El Señor Jesús va a romper ese esquema étnico, ¿no? Se acerca uno, le pregunta, Señor, le dice, ¿quién es mi prójimo, no? El Señor le dice, y él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? El Señor le cuenta la historia del buen samaritano, y ahí le voltea la tortilla, ¿no? Porque al final, ¿quién viene a ser el prójimo, no? El samaritano viene a ser prójimo, ¿no? Y esa historia del buen samaritano, Dios permite que un día la estudiemos, hay tanta riqueza ahí, ¿no? Porque el que había sido robado y casi muerto era aparentemente un judío. Pasa un sacerdote que era judío, que iba al templo, es un sacerdote religioso, ¿no? Y lo ve y lo bordea. Después pasa un levita,
también judío, o sea, su compatriota, y también lo evita, ¿no? Lo bordea y lo deja ahí a su suerte, a morir. Y después dice que viene un samaritano, o sea, su enemigo étnicamente, ¿no? Este fue un duro golpe a ese nacionalismo tonto que tenían, ¿no? Porque es el samaritano quien lo ayuda, quien le venda sus heridas, ¿no? Le pasa aceite, lo cura, lo carga, lo pone y no lo deja botado ahí, lo lleva a un hospedaje, ¿no? A un hospital del camino. Y ahí él lo sigue atendiendo y como seguramente era comerciante, ¿no? Lo deja a cargo del mesonero, del encargado del hospedaje, y le dice, toma, ¿no? Y si gasta de más, yo a la vuelta que paso, te lo pago, dice, ¿no? O sea, ese es un compromiso realmente. Y ahí el Señor le va a decir, ¿quién es el prójimo? El samaritano era prójimo del que había sido tocado. Por eso que la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? No es la pregunta correcta, sino de quién soy prójimo yo, ¿no? ¿De quién eres prójimo tú? Y somos prójimo del que necesita. Y prójimo viene de próximo, ¿no? La palabrita próximo, el que está cerca a mí. A veces tenemos algo que podemos hacer, ¿no? Y no lo hacemos. Este es un estudio bíblico donde no solamente leemos la Biblia y la pasamos de paporreta. Esto tiene que sentarse, esto tiene que aterrizar a nuestra vida y aplícalo a tu contexto. ¿Cuántas veces has dejado tú al malherido y has bordeado como el sacerdote y como el levita? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pudiendo parar. Claro, el hombre, el samaritano tenía sus actividades, por supuesto. Tenía su agenda, por supuesto. Tenía cosas que hacer, por supuesto. ¿Tenía plata para no gastar? Por supuesto que no. Pero ¿qué hace? Se compromete. Esa es la diferencia entre tener pena y tener compasión. Yo puedo tener pena y se me pasa. Pero la compasión, ¿qué hace? La compasión me involucro en el problema de la persona. Yo no puedo de repente hacer mucho, pero me junto, llamo, pido ayuda. Entonces, y así puedo hacer algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucho que aprender. Entonces, ¿de quién eres prójimo tú? Del que está cerca a ti y necesita. ¿De acuerdo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es de otro planeta, pues, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Amar, bendecir, hacer el bien y orar por mis enemigos, ¿no? Este amor es en la escritura encontramos dos tipos de amor, pero en el griego hay 4 hasta 7 palabras para amor, ¿ya? Hay hasta 7 palabras para amor. El amor que habla acá es el amor agapao, o agapeo, o ágape, ¿ya? Este amor ágape, a veces es un amor comprometido, es un amor sobrenatural, es un amor que se usa para expresar el amor de Dios. ¿Ya? Cuando se usa el amor de Dios, se usa esta palabra, ¿no? Para hacer referencia al amor de Dios. Esa es la palabra en el griego que más se asemeja o que se usa en el griego para el amor de Dios. ¿Ya? Amor. Pero no necesariamente agape es la palabra de el amor de Dios. ¿Ya? A veces tendemos a cerrar, encasillar a Dios. Y no hay que hacer eso, ¿ya? Sobre todo en la Biblia porque podemos incurrir en errores de interpretación, ¿ya? A veces, fileo es el amor humano, entre hermanos, ¿no? Entre nosotros, es un amor de te quiero. Entonces, amor, ágape, es el amor de amor te amo, ¿no? Del amor de Dios. Ya, pero no lo encasillemos, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque esta palabra agape se usa para el amor de Dios, ¿no? Es el amor de Dios, siempre que se usa el amor de Dios, se usa agape. Pero no podemos hacerlo exclusivo. ¿Por qué? Porque también podemos incurrir en un error de exégesis. Podemos hacer un error
incurrir en una falacia exegética, se conoce eso, ¿ya? De decir, por ejemplo, Himeneo y Alejandro se apartaron, dice Pablo, ¿no? Ellos creo que fue, diciendo se apartaron amando más el mundo. Y ahí Pablo usa la palabra ágape, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir, se fueron amando al mundo con el amor de Dios. No, sería una mala interpretación, ¿se dan cuenta? Pero esta palabra se usa para el amor de Dios, se usa para el amor de Dios, es lo más cercano o la palabra que se usa, ¿ya? Espero que quede claro, ¿ya? Por eso que lo repito y lo reafirmo. Entonces, este es no es un amor superficial, no es un amor, hay otra palabra para amor que es el amor eros, ¿no? El amor eros. El amor eros es el amor erótico, el amor sensual, el amor sexual, ¿de acuerdo? Ese amor se enciende apasionadamente, no necesitas tú ejercer voluntad, ¿de acuerdo? Sino ese amor eros se enciende, ¿de acuerdo? Es el amor romántico que se debe desarrollar dentro de una relación matrimonial, ¿ya? Matrimonial. Entonces, eso no necesitas voluntad. En cambio, para el amor ágape, sí necesitas ejercer esa voluntad. O sea, el amor de Dios debe moverte a voluntad, debe mover tu voluntad, ¿de acuerdo? Pero algunos pueden decir, esto no lo puede cumplir, no se puede cumplir. No, si tú eres creyente, sí lo puedes cumplir. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor, acá es ágape, de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, si tú eres creyente, le has rendido tu vida a Cristo, te has rendido al señorío de Cristo, te has arrepentido de esa vida pecaminosa que se ha estado llevando, y Cristo te ha regenerado, te ha hecho una nueva criatura, has nacido de lo alto, has nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo ha venido a ti y te ha dado ese amor, el amor de Dios en tu corazón. Entonces, tú sí puedes amar a tus enemigos, si tú eres creyente. Si no puedes amar a tus enemigos, ojo, que este es un amor que se necesita, que te mueve a voluntad, ¿de acuerdo? No se enciende como el eros, ¿ya? Si no puedes amar a tu enemigo, algo está pasando en tu corazón. Hay que evaluar el cristianismo, ¿ya? Hay que evaluar tu relación. Por eso que es totalmente incongruente alguien que es cristiano y tenga un odio hacia una persona, y tenga odio a una persona por muchos años, ¿no? Es incongruente, no hay igualdad, ¿ya? Es una persona conflictiva, problemática, renegona, que odia encima, hay un problema ahí, ¿ya? Comenzaba escuché la historia de una hermana que comentaba que la mamá no quería tener el hijo creció, ¿no? Al final estuvo ese resentimiento entre el hijo con la mamá, ¿no? La mamá era creyente, pero el hijo no se convertía, ¿no? El papá que no era creyente se convierte a Cristo, el Señor toca su vida y es por el papá que llega a Cristo. Entonces yo le digo, ¿habes la posibilidad de que esta mamá no sea creyente, sino que sea religiosa? ¿Sí o no? Claro, pero podríamos caer en el lugar de juzgar a la mamá. Pero no puede ser que una mamá que haya cometido muchos errores, ¿no? De repente de odiar a su hijo, de sus entrañas, y ese chico de niño, de joven, ¿no? Ya de muchachón, tenga ese resentimiento y la mamá no haya tenido ese corazón de corregir, ¿no? O de arrepentirse del daño que le hizo a su hijo, ¿no? Entonces, hay algo que ha pasado en ese corazón. Entonces, puede ser que le guste la religión cristiana, ¿no? Por eso que siempre digo, ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Solo salva el Señor Jesucristo. Incluso la religión cristiana evangélica. Solamente el Señor Jesucristo. Por eso que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Y no solamente a nivel de hermanos o de nuevos. Esto llega a esferas de liderazgo, llega a esferas pastorales. ¿Ya? Entonces hay que tener un criterio. Este sermón del monte, hermanos, nos debe desafiar.
Es como si alguien nos agarra de los hombros, ¿no? Oye, esto es el cristianismo. Eso hace el Señor en su época. Esto fue revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Pero el Señor impactó su sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso no ha cambiado, hermanos. No puedo amar a mi enemigo, hay un problema. Bendecir a los que me maldicen, ¿no lo has podido hacer? Hay un problema. ¿Haces bien a los que te aborrecen o estás bien hecho? Ojalá que le vaya mal. ¿Cómo no se rompe la pata? ¿Cómo no lo atropella el carro? ¿No? ¿Cómo no se cae? ¿Cómo no le va mal? ¿Tienes eso en tu corazón todavía? Hay un problema. Hay un problema. Hay un problema en tu corazón. Y si el Espíritu Santo ha derramado ese amor en ti, entonces sí lo puedes hacer. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese es el perfeccionamiento que Dios hace en mi corazón. No puede ser que yo tantos años tenga eso en mi corazón. O sea, si yo reconozco un error y me pesa, y es más, si yo he ofendido a alguien, he dañado a alguien, y me pesa pedir perdón, o al menos hacerles llegar de alguna forma mi malestar, es porque no lo siento. Y si no lo siento es porque algo está pasando. El amor de Dios no se está perfeccionando en mí. Y ese es un problema. Hay que evalúese cada uno. Ustedes que están viendo el video, que están llevando este estudio. Esa es la idea del estudio. Porque de nada te sirve que te leas todo el Sermón del Monte y no entiendas. Esto nos debe desafiar, confrontar, hermanos. Todo creyente tendrá enemigos. Si tú eres creyente, eres cristiano, has nacido de nuevo, te van a maldecir, te van a aborrecer, te van a ultrajar, te van a perseguir. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. A mí me aborrecieron. A mí me odiaron primero. Así va el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Nos amó. Hasta el último. Hasta la cruz. Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Esteban lo aprendió de primera mano. Y nosotros también, hermanos. Y nosotros también. No, la cuestión acá no es a quién voy a amar o por qué voy a amar. La cuestión acá es que yo voy a amar a todos. Ese es el punto, ¿ya? No es a quién voy a amar o por qué los voy a amar. El punto es acá que vamos a amar a todos. Y sobre todo, mi proceder o mi manera de pensar debe ser cómo los puedo amar más servicialmente. ¿De acuerdo? O sea, no estamos aprendiendo que debemos amar. No estamos aprendiendo eso. Ya de por sí el creyente ama a todos porque tiene el amor de Dios en su corazón. Si no, ese no está en cuestión ahorita eso. Estamos hablando a creyentes. Si tú no eres creyente, tienes odio en tu corazón, tienes rencor, resentimiento, tienes un montón de cosas en tu corazón que te hacen daño a ti a la larga, tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que venir a la cruz, arrepentido de eso. Necesitas sanidad y esa sanidad solamente te la puede dar el Señor Jesucristo. Tú puedes irte a 1000 terapias psicológicas y te puedes sentir bien, pero siempre vas a tener ese peso de conciencia en tu corazón, porque solamente ese día te la puede salvar el Señor Jesucristo. Cuando comiences a reflejar a Cristo en tu vida, cuando el amor de Dios comienza a ser perfeccionado en tu vida. Ese es el punto. Si no, irás a miles de terapias y te sentirás bien. Miles de terapias. Y te sentirás bien, seguramente. Bien, entre comillas, ¿no? Pero siempre vas a tener esa carga de conciencia. Esa falta de paz, esa falta de gozo. Así que necesitas. Pero si tú eres creyente, necesitas que el Espíritu Santo desarrolle eso en ti. Si miras a la cruz y el Señor Jesús ves todo lo que Él te ha perdonado en aquella cruz, porque te ha perdonado a ti y a mí, nos ha perdonado en aquella cruz, no hay ningún daño que pueda superar eso.
No hay falta de perdón que no puede superar el perdón que Dios te ha dado a ti. No lo hay. No lo hay. Y si sufres, sufre el agravio. Y si tienes que padecer, padecerás. Pero ¿sabes qué vas a tener? Paz y gozo en tu corazón. A pesar del daño, a pesar de la difamación, a pesar del maltrato, a pesar de que te digan cosas que sabes que no están bien, que tú no hiciste. A pesar de eso, incluso el daño que puedas haber recibido físico, emocional. Entonces hay que tener, esto tiene que transformar nuestros corazones, amados. Tiene que transformar nuestros corazones. ¿De acuerdo? Y esto solamente un creyente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque por lo que estamos diciendo antes, pues, ¿no? El amor de Dios está en nuestro corazón, ha sido derramado por el Espíritu Santo. Es un amor que mueve nuestra voluntad. Lo perdono, pero que se vaya pero a Marte, ¿no? No, perdónalo y que siga, normal, no hay problema. No estoy diciendo tampoco que hay que perdonar y ¿no? Si el Señor lo permite, se restauran y se vuelven a juntar, porque es así. Y entre hermanos también es así. Porque tenemos el mismo espíritu. Nos podemos molestar, nos podemos resentir, pero si estamos en Cristo, nos volvemos a juntar. Eso es lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. Por eso que Pablo va a decir, oye, ¿qué ha pasado con Evodia, con Sintique? ¿Qué ha pasado? Que por favor se amisten. Y si ambas son creyentes, se van a amistar porque tienen el mismo espíritu. Pero si una persiste en el odio, el resentimiento, la falta de perdón, hay un problema en ese corazón. Una perdonará y la otra dejará que la raíz de amargura crezca en su corazón y esa la enraizará y la tendrá aferrada a esclavitud y a pecado. Seguramente nunca nació. Nunca nació. Necesita a Cristo. Necesita venir a la cruz. O necesita volver a la cruz. Porque Hebreo dice que si tú pecas después de haber conocido al Señor, ya no hay otro sacrificio que te pueda volver a restaurar. Solamente la cruz. Entonces, si yo no soy un creyente, tengo odio en mi corazón, tienes que arrepentirte. Venir a fe en Cristo. Y deja que Cristo sea tu Señor. Ríndete al señorío de Cristo. Por eso que decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Señor y Salvador. ¿Ya? No son dos cosas diferentes. Señor y Salvador no son dos cosas diferentes. ¿Ya? A veces digo, haz de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Son expresiones que nos ayudan a comprender, pero si Jesucristo es tu Señor, es porque te has rendido a Él y Él te ha dado salvación. Entonces, es tu Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Si es tu Salvador, entonces te has rendido a su señorío y entonces Él es tu Señor. ¿Se dan cuenta? Si digo que es mi Salvador, es mi Señor. Y si digo que es mi Señor, es mi Salvador. Pero no puedo decir, sí, Jesucristo es mi Salvador, pero sin embargo haces lo que te da la gana. Ahí algo no está bien. Algo no está bien. ¿Se dan cuenta? Solamente Dios, solamente Cristo en tu vida, solamente Dios, la Trinidad completa en ti, te puede dar esa paz, gozo, ese amor y la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza, algún día, no, estaremos con esa, algún día vendrá, no es esa esperanza. La esperanza cristiana es certera, es segura. ¿Pero por qué lo dices, hermano Jorge? ¿Por qué lo dices? Porque Dios no ha fallado a ninguna de sus promesas. Todo lo que Él ha prometido ha cumplido. Porque es Dios. Porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se equivoque. No es hombre. Él lo dice. ¿De acuerdo? Él lo dice. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante criterio y entender eso. Cuando digo paz, gozo, amor y esperanza, esperanza es esperanza segura, certera. ¿De acuerdo? Esta sección, algunos van a decir que es lo central de la ética cristiana, la ética, o sea, la ética, la costumbre, la manera de conducirse, la conducta, la disciplina de un creyente. Este es el key, el meollo, esto es lo que nos diferencia, esto es lo que nos hace diferente. Imagínate a estos hermanos en el Coliseo romano siendo comidos por fieras, simplemente para no negar, o amándose entre ellos. Oye, mira cómo se aman. Algo pasa con estos son locos, estos son de otro planeta. No, no lo somos. Somos personas que hemos conocido el amor de Dios.
que entendemos eso. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Así está dividido. Así es, desde el Génesis 3.15. Génesis 3.15, ¿no? Alguna vez me hicieron la pregunta, hermano, ¿y estos quiénes son la descendencia de la serpiente, ¿no? Son los hijos del diablo, los que viven para pecar, los que son esclavos del pecado, los que se complacen en el pecado, los que se deleitan en hacer maldad, y los que hacen maldad, esos son los hijos del diablo. Dice Dios su sol, ¿no? Su sol, Dios hace salir su sol. Y esto es interesante, hermano, porque es su sol, es su sol, es su luna, es su tierra. Por eso que la tierra es de Él y todo, la plenitud es de Él y todo lo que en Él habitan, dice el salmista. ¿De acuerdo? Entonces es interesante que el sol y la lluvia, ¿no? Necesaria para las cosechas, y las cosechas, ¿qué era? Si había buena cosecha, había abundancia, prosperidad. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor eso es lo que está diciendo. Para el uno y para el otro, para ambos, no hay diferencia. El Señor no hace esa diferencia, porque es su creación. Las bendiciones a veces alcanzan a todos. Si están en el lado de bendición, a veces hay inconversos que están en el lado de la bendición y son más bendecidos que los creyentes desobedientes que están en el lado de maldición. A veces es así, porque Dios hace salir su sol y llueve para todos. No hay diferencia. ¿De acuerdo? Hay, obviamente, las bendiciones espirituales para los hijos, ¿no? La obediencia y la fe, ¿no? Es diferente, obviamente, ¿no? En el creyente tiene perdón, tiene salvación, tiene paz, tiene esperanza, lo que no tiene el inconverso, obviamente, ¿de acuerdo? Eso sí hay que entenderlo. El salmista va a decir, ¿no? Los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. A todo ser viviente. A todos. Todo bien físico, intelectual, emocional, moral, espiritual, o todos los bienes, o bien parecido, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Incluso el inconverso que se ufana, que se enorgullece por alguna, eso también viene de Dios. Todas esas bendiciones vienen de Dios. Él derrama sus bendiciones así, de forma global. Hay una leyenda rabínica, encontré por ahí un escrito que dice que cuando el pueblo de Israel iba cruzando el Mar Rojo, terminan de cruzar y después venía el ejército egipcio detrás y se cierra y quedan pues hundidos y ahogados, pues un gran ejército, ya muchos carros habían, o sea, era un gran ejército. Iban con todo, ¿no? Fue un gran ejército. Entonces dice que los ángeles comenzaron a cantar una alabanza, ¿no? A Dios. Y Dios dice que entristecido, dijo, bueno, mi creación está enterrada bajo el agua y ustedes quieren cantar una alabanza, dice, ¿no? O sea, es una leyenda obviamente rabínica, ¿no? Judía. Y interesante porque el Señor se duele también. Se duele. El Señor no se alegra cuando alguien se pierde. Algunos dicen, ese viejito, en su mente, en la mente limitada del hombre, ¿no? Ese viejito huraño, ese viejito, lo pone como un viejito de larga cabida. Eso es herético. Herético dibujar a Dios o tratar de darle una forma a Dios, Dios Padre, es herético. Es el Señor Jesucristo quien nos muestra al Padre. Es Él. Y es más, no tenemos una descripción física del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, es interesante esta historia, ¿no? Bueno, no es historia, esta leyenda, ¿no? Nos hace reflexionar, nos hace reflexionar. Incluso de ahí está la pregunta que nos debe desafiar también. ¿Cuántas veces hemos maltratado a otros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
Tenemos que evaluarlo, hermano. No podemos leer la palabra y decir, ah, ya qué bonito. Sí, ya lo sé, ya. El Sermón del Monte, capítulo 5, 45, ya lo sé. No. ¿Cuántas veces hemos maltratado? Al cobrador, de repente al empleado en un restaurante, o hemos menospreciado por su condición sencilla y humilde, hemos pisoteado su derecho, de repente no respetando la cola, no lo sé. Analízate tú, yo me analizo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos denigrado, insultado? ¿No? Que se ve tanto esto por ahora por las redes sociales, ¿no? Que cree que porque tiene un poquito de dinero, porque vive en cierto lugar, o en cierto lugar, una zona urbana, puede insultar al policía o la autoridad que trabaja, que se gana un pequeño sueldo, el adinerado de repente, ¿no? O por diferentes motivos. Nosotros, sí, así lo hacen, pero tú también lo has hecho. Hay que evaluarlo, hermanos. ¿Nos parecemos a nuestro Padre? ¿Maltratamos a nuestros empleados, a los que trabajan para nosotros o por debajo de nosotros, o en la empresa, o en la fábrica, donde sea que trabajemos? ¿Maltratamos? ¿Nos da nuestra autoridad el derecho de maltratarlo? Hay que evaluar esto. ¿Desahogo mi mal carácter porque sé que lo puedo maltratar? ¿O de repente disciplino a mis hijos de forma iracunda? ¿Desahogo mi frustración con un látigo, con una correa, con un zapato, con un palo, con una, no sé, pues, San Martín, ¿no? San Martín, estos látigos de cuero? ¿Cómo hago? ¿Lo hago? ¿Porque es menor? ¿Porque tiene menos fuerza? ¿Golpeo a mi mujer porque es más débil, a la mujer que Dios me ha dado, que yo la cuide, que la trate como vaso más frágil? ¿La golpeo porque es más débil, no me puede responder el golpe? Estamos hablando a creyentes también. Estamos hablando a creyentes también. ¿Eres un creyente realmente golpeando a tu mujer? ¿Maltratando a tus hijos? ¿Eres creyente así? ¿Tú crees que estás bien? ¿Te pareces a tu Padre celestial? Por eso que yo digo que no necesariamente lo que vas a escuchar acá te va a gustar, pero te tiene que confrontar, te tiene que confrontar. Hay maltrato psicológico también. Claro, a veces una palabra, ¿no? Una palabra hiere más que un golpe a veces. Una palabra hiere más que un golpe. Herir el honor maternal, difamar, o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Creyentes también, creyentes también. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Tomé estas palabras, lo dijo el príncipe de los predicadores, ¿no? Un predicador inglés, Charles Spurgeon. Él dice, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Interesante. Me llamó mucho la atención, por eso lo puse ahí. Y por ahí hay una ovejita, ¿no? Una ovejita sorprendiéndolo al lobo con un obsequio, con una florcita. Nuestras sesiones van más allá. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro que no es que vamos a amar, debes amar? Eso no, está tácito ya que tú debes amar porque eres cristiano y tienes el amor de Dios en tu corazón. ¿Cómo debes amar más servicialmente? Ese es el punto en el que tienes que trabajar. Entonces, el creyente siempre va más allá. Hay recompensas, por supuesto. Dice, ¿qué recompensa tendréis? Habla de recompensas, la palabra. Publicano, ya lo explicamos alguna vez, publicano era el recaudador de impuestos, ¿ya? Los romanos le entregaban a una familia, hacían un concurso, quien aportaba más, había una familia que tomaba eso para cobrar los impuestos en tierras que habían sido conquistadas. Esa gente, esa familia contrataba a veces a lugareños. Entonces, en Palestina
contrataban a judíos, ¿no? Renegados, rebeldes, fastidiados con su etnia, o simplemente con el afán de lucrar. No le importaba sus compatriotas, ¿no? O su religión, y no le importaba ser mal visto. Él quería la plata. Entonces, estos eran los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, ¿ya? Mateo, el Evangelio según San Mateo que estamos estudiando, él escribe este Evangelio, él era un publicano, ¿ya? Su nombre no era Mateo, pero tenía un nombre, otro nombre, mejor dicho, ¿ya? Tenía otro nombre, si lo puedes dejar en los comentarios, sería genial. ¿Cómo se llama? Mateo, ¿ya? Mateo, ¿cuál era el nombre de Mateo? Y también otro recaudador de impuestos era Zaqueo, cuando el Señor estaba por Jericó, ¿no? Bajito él, se sube al árbol, ¿se acuerdan? Saqueo también. Saqueo no solamente era cobrador de impuestos, dice la escritura que era jefe de cobradores de impuestos, ¿de acuerdo? La jefe, por eso que él va a decir, la mitad de mi riqueza se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, o sea, si a alguien le he robado, y seguramente que sí, le voy a devolver cuadruplicado. Arrepentimiento en su corazón. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, va a decir el Señor Jesús cuando Mateo muestra ese corazón transformado. Acá habla del saludo, ¿no? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente. El saludo oriental no es como el nuestro, ¿no? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, no. El saludo oriental era un poco más elaborado, ¿ya? Cuando entendamos eso a nivel cultural, a nivel de Oriente, ¿ya? El saludo era más elaborado, se tomaba un tiempo incluso, ¿no? ¿Para qué? Para bendecir a la otra persona, ¿no? Para desearle lo mejor, el shalom judío y todo. Era todo como un ritual, como un ceremonial, el saludo oriental. Por eso dice, si saludas solamente al que no es tu hermano, no le haces eso, ¿no? Al que no tienes un beneficio, no le saludas así como al otro, ¿no? ¿Pasa esto en las iglesias? ¿Pasa o no pasa en las iglesias? Hermanos, acá no estamos para criticar, ¿de acuerdo? Estamos para corregir lo que estamos haciendo mal. Y seguramente yo, de repente lo estamos haciendo también. Yo saludo al hermano importante, al que van bien vestido, al adinerado, al pudiente. ¿Sí? Y me paro y lo saludo. Hola, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo está? Lo abrazo, todo. Pero después me vuelvo a cruzar con un hermano sencillo, humilde, no tan conocido, no tan popular. Digo, hola hermano, ¿qué tal? Ya, y nada más. Al hermano nuevo, ese que te voy a decir, disculpa, te veo primera vez que vienes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Mira, mi nombre es Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no sé si te puedo ayudar en algo. Así debe ser, natural, no como protocolo, diplomático, sino natural. Natural debe salir eso. Y mientras más liderazgo tienes, más debes oler a oveja. No eres jefe, entendamos eso, por favor. Jóvenes, ¿no? Los jóvenes también, sí, mis ovejas, muchachos, ¿no? Los jóvenes líderes. Esa soberbia, ese orgullo, ¿no? No, el creyente más hermanos tiene para guiar, más humilde debe ser, ¿ya? Entonces, por eso que el Señor Jesús, cuando los envía a evangelizar, ¿no? En misión a los discípulos, le va a decir, no saludéis, ¿no? ¿Para qué? Para que no pierdan el tiempo. Por eso le dije, ahora entendemos un poquito más el saludo, ¿ya? Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la deuda máxima que debemos tener, amarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Yo le debo a ustedes el amarles. Ustedes me deben a mí el amarme, ¿no? Si están conectados, si están viendo este video, ya están demostrando ese cariño hacia mi persona también. Y yo me siento contento por eso. Si ustedes están viendo este video, este estudio, me siento contento. Me siento bien. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al Señor, aún a pesar de cosas de repente que no te gustan de mí. No soy perfecto, no somos perfectos, pero nos venimos y nos sentamos, tú, yo con ustedes,
en los pies del Maestro, a los pies del Señor Jesucristo aprender, buscando la guía del Espíritu Santo que nos redarguya, que nos convenza de pecado, que nos muestre en qué estamos fallando y que nos corrija. ¿A través de qué? De la Escritura. ¿Qué dice acá que nos debemos? Yo le debo a ustedes que el amarlos. Yo le debo a mi esposa el amarla. Yo le debo a mis vecinos el amarlos. Yo le debo a mis hermanos el amarlos. Y así, tenemos esa deuda siempre de amarnos. ¿Y qué hay que hacer? Cuando uno tiene una deuda, hay que pagarla. Entonces, siempre tenemos que estar mostrándonos ese amor. Porque dice que el que ama al prójimo, no solamente al hermano, sino al prójimo, a tu próximo. ¿Qué dice? Has cumplido la ley. Esta es una forma de cumplir la ley. El amarnos, el amar al prójimo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La doctrina sin amor es solo intelectualidad. Si yo hago teología acá, les enseño la palabra, la raíz, la etimología, lo que quiere decir, la sintaxis, ¿no? Y le hago la teología acá, pero si no les muestro amor, entonces esto es intelectualidad nomás, se va a quedar acá. Nos vamos a volver cristianos cabezones, ¿ya? Cristianos cabezones, pero poco acá, en el corazón. O si lo llevamos a un tema de gordura, ¿no? Nos vamos a volver cristianos gordos, ¿no? Gordos de mucha palabra, pero flacos en el espíritu. Necesito estar nutrido, necesito estar fuerte con la palabra, ¿de acuerdo? Pero alguien puede estar pensando por ahí, pero hermano, usted nos para dando con palo, dirán algunos, ¿no? ¿No? Está mi hermano Leo dice, ¿no? Ese sí me ha dado, Jorgito, ¿no? Me ha dado con palo, ¿no? No, yo no, hachi machete, ¿no? Me ha dado con hachi machete, dice mi hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser amor, hermano? ¿Qué amor me está hablando usted si me para dando, ¿no? Chiquitas. A veces yo salgo más edificado que ustedes, hermanos, de cada estudio. La gran responsabilidad que tengo yo de poder vivir lo que enseño. Si no, soy un grandísimo hipócrita. Entonces, pero ¿dónde está el amor, hermano? Mira, si yo muestro estas cosas y hago aterrizar la palabra y trato de que eso baje de tu cabeza a tu corazón y seas moldeado y transformado, eso es el amor. Te lo estoy diciendo con amor. Si yo digo que la homosexualidad es pecado, yo estoy dando un mensaje de amor. Te estoy diciendo que necesitas arrepentirte. Si te estoy diciendo que eres borracho, mentiroso, infiel, drogadicto, yo te estoy diciendo un mensaje de amor. Porque el Señor está buscando de que tú vengas a Él. Que tú rindas tu vida al Señor y de Cristo. Que obtengas salvación solamente a través del Señor Jesucristo. Hay personas que se resienten y dicen, hermano, usted no se meta con la Virgen María, con mi santito, con la crucecita o con el santito tal. Yo no me meto con ellos. Pero la palabra de Dios dice, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes. La idolatría es pecado. Idolatría en el Antiguo y idolatría en el Nuevo Testamento. Es un principio bíblico. Y la idolatría es pecado. Si tú crees que estás orando a Dios, estás acercándote a Dios y sigues con tu idolatría, te estás engañando. Esa es una mentira satánica. Te estás creando una falsa salvación. Y te lo tengo que decir. Y ese es mi amor por ti. Y te lo digo con todo amor. Muchos se fastidian, se molestan, se van. Pero ese es el mensaje de amor en realidad. Yo he puesto ahí el ejemplo del doctor bueno. Va al doctor una persona, un paciente, llega al doctor, le dice, doctor, me siento mal, tengo esto, aquello, bueno, acá están mis resultados, mis análisis, mi tomografía, mi electrocardiograma, mi ecografía, todo le da, ¿no? Y el doctor evalúa, ¿no? Determina y dice, ya, está bien, mire, le voy a dar paracetamol, tome uno en la mañana y una noche, suficiente, ¿de acuerdo? Y está bien, y se va. Entonces la persona, el paciente se va contento, y la enfermera que está a su lado le dice, doctor, ¿y qué tiene el paciente? No, tiene cáncer. Pero ¿cómo que tiene cáncer y usted le ha dado paracetamol en la mañana y en la noche nomás por un día? Sí, es que me da pena, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos nosotros? ¿Es un doctor todo amor? ¿Ustedes qué dicen?
Es un doctor irresponsable, ¿sí o no? Es un doctor malvado. Porque si es un cáncer detectado a tiempo, lo va a tratar y esa persona puede vivir muchos años, largos años, bendecidos años. ¿Sí o no? Claro, ¿es bueno el doctor? Entonces, si yo les estoy diciendo que están mal, que estamos mal, que necesitamos corregir, ¿yo soy malo? Considerando que yo les estoy diciendo lo que dice la Escritura, que no tienen parte en el reino de Dios. El homosexual, el ladrón, el infiel, el adúltero, el mentiroso, hasta el cobarde, está en Apocalipsis, hasta el cobarde no va a entrar en el reino de los cielos. Eso dice la Escritura. Entonces, ese es el mensaje completo, hermanos. Y ese es el mensaje que todo predicador, todo maestro de la palabra, todo profesor de la palabra, todo pastor debe enseñar. ¿Saben por qué no a veces no enseñan esto? Porque no quieren que los hermanos se vayan de la iglesia. Ese es un error terrible y el Señor te va a tomar en cuenta eso. Yo prefiero quedarme en el ministerio con 10 que realmente estén convencidos y creyentes y temerosos de Dios, temblando. A veces como yo tiemblo a veces acá, temblando con 10 que quedarme con 100, con 200 o con 500. Que realmente tengan y se crean una falsa salvación. Y que crean que porque le ponen una velita a un yeso, a una imagen, o le rezan a alguien, no lo sé, creen que son salvos, creen que están ganándose un metrito de cielo. Uno no se gana un metrito de cielo. Uno no se gana el cielo. La salvación es gratis, pero tienes que rendirte al Señorío de Cristo. Es ahora, cuando tú te rindes al Señorío de Cristo, es Cristo tu Señor y Él es quien gobierna tu vida. Por eso que somos cristocéntricos. Yo no soy cristiano solamente cuando estoy escuchando la palabra o cuando estoy mi Biblia en la mano. Yo soy cristiano en todas las áreas. Con mi familia, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, con todo. Yo soy cristiano integral en todas las áreas, en todos los roles que me toca vivir. ¿De acuerdo? Entonces, no pensemos que el doctor bueno es bueno. El que no te dice, no, el que te hace entrar en un club cristiano diciéndote que es la salvación, no. Ven arrepentido, reconociendo tu miseria espiritual y ahí el Señor te va a hacer una nueva criatura. Esperemos que sigamos avanzando en nuestros estudios. Ahí vamos a aprender un poquito más sobre la puerta estrecha. Nuestras normas de justicia y de amor deben ser más elevadas que las del mundo. Eso es claro, clarísimo. ¿De acuerdo? Todo creyente debe brillar con la luz de Cristo. Debe salar realmente. Primero a los Corintios es esa rosa grandota en medio de un espinar. Es interesante cómo Pablo escribe primero a los Corintios, y en primero a los Corintios él llama la atención, corrige problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega primero a los Corintios 13 y sale una rosa. Es el amor. El amor. Ahí está el amor. Y el amor no se puede expresar. El amor, perdón, el amor no se puede explicar, ¿no? Hermano, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es esto, la poesía, el romance. No se puede expresar. El amor bíblico, el amor de Dios, no se puede explicar. Solamente se puede expresar, porque el amor de Dios son verbos. Todo lo cree, todo lo soporta, todo, ¿no? Es el amor, no se molesta, el amor no guarda rencor, son verbos, son actividades. Son actividades. Es interesante, sería todo un estudio eso. Romanos 12:20, ¿qué nos dice? Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Ríete, búrlate de él, ¿no? Gózate ahí, que sufra. ¿Eso dice la Escritura? No, no dice eso. Dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Estas ascuas de fuego es un hebraísmo, ¿no? Es como un dicho popular, ¿no? Mira, tú haces eso y él, lo que vas a hacer es ponerlo rojo, ¿no? Lo vas a avergonzar, ¿no? No es la intención avergonzarlo, sino ayudarle de todo corazón. Pero a veces eso, ¿no? El peso de la conciencia es así.
orgullo. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo por esto, hermano? Arrepentidos realmente, de ver a Cristo reflejado en alguien que hicieron daño, que lastimaron, que abusaron. Muchos han llegado a Cristo por esas actitudes. Y eso debe ser, porque el peso de la conciencia es tremendo, hermanos, es tremendo. ¿Y saben qué pasa? Que hay personas que han hecho tanto daño, ¿no? Que a veces llegan a la ancianidad y el peso de la conciencia es más todavía. Es terrible. Es más, preferirían morir, pero la muerte no llega. No llega y ese peso los carcome. Es como cuando el Señor Jesús le traen a la mujer adúltera. El Señor Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabes quiénes son los primeros? Ahí está, te la voy a dejar como tarea. Juan 8, para que no te esfuerces tanto. Juan 8. Busca quiénes son los primeros en dejar las piedras y quiénes los últimos. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo acá. El peso de la conciencia a lo largo de los años. Muchas personas malas, que han sido malas, terribles, abusivas, muy malvadas, viven muchos años, llegan a los años, a su ancianidad, 70, 80, y no mueren, pero el peso de conciencia es así. Y ese es un previo, hermanos, a lo que sufrirán en eternidad. Dios permita que realmente rindan su corazón a Cristo. Y aún así en su ancianidad puedan conocer al Señor y salvar su alma. ¿Puede hacer eso el Señor? Por supuesto. Y ahí está la parábola de los labradores, ¿no? A los que va y contratan a las 9 de la mañana, a los que contratan a las 12, a los que contratan a las 3 y a los que contratan a las 5. Y a todos les da el mismo pago. Esa es la idea de esa parábola. Pero me estés siguiendo, no te vayas, no te vayas. Atento porque tienes que agarrar las lecciones en el aire, hermano, ¿ya? Sean ¿qué? Perfectos, maduros, completamente equipados, perfecto, íntegro, o sea, no seas doble, no seas dividido, sé íntegro, completo, eso es lo que está diciendo la palabra. Sin mancha moral, así como Noé, ¿no? Que era un varón justo, perfecto en sus generaciones, como Job, ¿no? Varón Job, hombre perfecto y recto, también dice la Escritura, ¿no? En Levítico, esto hace referencia bastante a lo que el Señor dice, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Está en el Antiguo Testamento, está en Levítico, está en Pedro. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque nuestro Dios es santo. ¿Y qué es ser santo? Santo en la etimología de la palabra es ser apartado, separado para Dios, apartado para Dios. Eso significa ser santo, separado. Ah, ya estoy separado para Dios, pues sí. No, no lo entiendas así. Sed santo como Dios es santo, quiere decir que tú tienes que cuidar tu pureza y tu relación con Dios en pureza. No tienes que pecar. Eso es lo que está diciendo. Mantén esa pureza. En Cristo somos santos. Dice, pero hermano, la palabra dice que no hay justo ni aún uno, dice la palabra, ¿no? Pero en Cristo somos justificados, por ende, en Cristo somos justos. En Cristo somos justos. En Cristo somos santos, posicionalmente. Pero hay un trabajo que hacer. Hay que cuidar nuestra santidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo acá. Primero los Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez y sabiduría. Sabiduría de lo alto. No de este siglo, no de este ciclo, no de este tiempo. No habla de siglo de años, ¿de acuerdo? Habla de esta era. De esta era que ya está quedando atrás. Y que un día Cristo completará y vendrá un nuevo ciclo, que es el ciclo en Cristo, en la eternidad, ¿ya? Ese es, para entender un poquito, cuando encuentran la palabrita ciclo, el ciclo es el tiempo del hombre hasta que vino Cristo. Se cumplió en la cruz y Cristo trajo el reino de Dios. Pero hay un ciclo por encima que todavía falta cumplirse. De ahí viene el sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no, ¿no? ¿Ya comenzó el reino? Sí, pero todavía no. Falta que se cumpla todavía, que el Señor vuelva, falta que cumpla uno. Y de ahí vendrá el siglo, otro siglo, que es el siglo eterno, ¿de acuerdo? Cuando encuentren esa palabrita, para que lo entiendan un poquito.
Hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, maduros en el modo de pensar. Eso es lo que necesitamos, una iglesia madura, hermanos maduros. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que necesitamos, perfeccionar a los santos. Los dones, atributos, habilidades que Dios te ha permitido adquirir, no es para que tú seas un pavo real en la iglesia, sino para la edificación de la iglesia. Para eso son los dones, no para que tú seas un pavo real, sino para que la edifiques a la iglesia. Tú tienes un don, al menos uno, si eres creyente tienes uno o varios dones, y no los estás usando. Puede ser que lo hayas enterrado, el Señor te va a pedir cuentas de ese don. De repente lo has enterrado, como el talento. Ojo con eso, los dones que nos da Dios a través del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, perfecto. ¿Perfecto qué? ¿A la medida de quién? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que apuntar, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de medirnos con el peor, ¿no? Bueno, yo, hermano, soy cristiano, tengo mis fallitas, tengo mis errores, pero el hermano es peor que yo. Pero fulanito hace más cosas. Pero este es... No, tú tienes que compararte con Cristo. Cristo es nuestro modelo perfecto. ¿Lo vamos a alcanzar en esta vida? No. Pero él dice el Señor que ha comenzado una buena obra en nosotros y la va a terminar en su día, lo va a terminar el Señor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener claro. Trabajar, eso demanda esfuerzo, dedicación, disciplina. ¿Ya? Ese es el cristianismo, hermano. El cristianismo no viene, la madurez espiritual no viene por ver series en Netflix, por ver películas, por pasar conectado con mi cerebro en neutro todavía pegado al televisor o leyendo Condorito, no lo sé. Por ahí no viene la madurez, hermanos. Así es como crece la hierba mala. La hierba mala, la carnalidad comienza a crecer así. Cuando uno no hace nada. Porque para que la carnalidad aflore, uno no hay que hacer nada. Pero para desarrollar en el plano espiritual y a caminar en el espíritu, necesito yo esfuerzo, dedicación, disciplina. De ahí vienen las disciplinas cristianas. Por eso se llaman disciplinas cristianas. Orar, estudiar la escritura, leer la Biblia, meditar en ella, memorizarla, ¿no? El amor al hermano, el desarrollar el don que Dios me ha dado en pro de la edificación de la iglesia. Eso es la vida cristiana. Hermano, sí, pero tengo trabajo. A mí me da mucho gusto, hermanitos, que me escriben, hermanito, miren, no voy a poder participar en los estudios, pero voy a tratar de verlos por YouTube. Entonces, hermano, me voy a dar un tiempito porque tengo otros estudios. Sí, y eso es bueno, y eso es importante, porque tampoco no hay que caer en el activismo, ¿no? En el activismo eclesiástico. Dice, hermano, el lunes hago esto, el martes hago lo otro, el miércoles hago lo otro, el jueves, toda la semana están haciendo cosas para la iglesia, y esa persona que no tiene vida familiar, no tiene vida, no es responsable en su trabajo. Tampoco es así, ¿eh? Hay que balancear, pero hay que ser dosificado, porque el enemigo también nos llena la agenda. Justo cuando vas a orar, justo cuando tienes estudio bíblico, justo cuando vas a hacer tu lectura bíblica, pasan cosas. ¿Eso es extraño? No, te lo estoy advirtiendo más bien. Eso no es extraño. Ese rato te llamó alguien, ese rato te visitó alguien, bueno, ahora no hay visitas, ese rato justo te pasó algo, te olvidaste, te llamó, pasan un montón de cosas. ¿Eso es natural? No, porque el mundo invisible de maldad no quiere que tú estudies la escritura, quiere que tú seas ignorante de la palabra de Dios. Que cualquier cosa que aparezca por ahí te lo digan, tú te la creas, te traes el sapo. Ese es el punto. Hay que estar atentos. No va a venir un demonio, oh, te va a agarrar, soy el demonio, no quiero que estudies. No, eso es sutil. El mundo invisible de maldad se mimetiza en donde tú estás, donde tú te desarrollas. Hay que estar atento.
Solo en Cristo podemos ser justos, ¿de acuerdo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. Solamente en Cristo podemos tener esa perfección, caminar hacia esa perfección y seguir siendo perfectos en Cristo, ¿de acuerdo? Este es un matrimonio, ¿no? Siempre cuento esa historia, llega un matrimonio a la iglesia y vienen con sus hijos, pero uno es rubio, ¿no? Pero el matrimonio es de tez oscura, pero uno es rubio, ojos claros, tez blanca. Dice, ¿y esa criatura? Es mi hijo. Pero alguien podría decir, pero no se parece al padre. Entonces, muchas veces nosotros nos llamamos cristianos y no reflejamos a nuestro Padre Celestial. No reflejamos a Cristo. No tenemos la capacidad, al igual que Pablo, de decir, imítenme a mí. Todo creyente debería tener esa capacidad, al igual que Pablo, de decir, imítenme a mí. Es más, tú, sin que lo digas, ya eres alguien que se vuelve imitable para otra persona, para tu familia, para tus hijos, para tu sobrino, para tus nietos, sin que te lo digan. Tú ya eres un ícono al cual modelar, al cual seguir. Entonces siempre tenemos que estar reflejando a Cristo. Siempre. A nuestro Padre Celestial. Porque el inconverso, ¿no? El inconverso que no sabe, que no lee la Biblia, que no ora, que no conoce al Señor, conoce esto justamente. Conoce esto. Conoce que uno debe amar, que un cristiano es diferente a otro. Entonces, cuando un creyente comete un error, ¡rum!, te llegan los dedos, ¿no? Mira, así eres creyente, así eres cristiano, y eso es terrible para un creyente. Eso es terrible. Eso debe ser terrible para un creyente. Vamos concluyendo. La bienaventuranza nos enseña lo que somos al entrar en el reino de Dios. Eso es lo que está haciendo Sermón del Monte 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas, esa escalera que debemos subir, si no, realmente podemos estar viviendo una mentira. En el Sermón del Monte el Señor lo que hace es describir su vida. El Señor cumple todo eso. El Señor lo cumple, nosotros lo podemos cumplir en el Espíritu, caminando en el Espíritu. La importancia del amor. El amor es importante. Todo va a pasar. La fe, la esperanza van a pasar, pero el amor va a perseverar. Eso va a trascender, ¿de acuerdo? Hemos visto también el trato con nuestro próximo, con nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu compañero de trabajo. Ellos son tu prójimo. El que va en el micro, en la combi, el que te atiende, el que te, ¿no? Etcétera. Y que el Señor nos ha enseñado sobre el adulterio, sobre el divorcio, terrible, juramento, el amor a los enemigos. Eso es lo que hemos aprendido ahora. No hemos aprendido a amar, ya les vuelvo a repetir. Amamos a todos, todos. No todos son criaturas, no todos son hijos de Dios, pero todos son criaturas de Dios. Cuando uno ofende a alguien, ofende a su creador, ofende al Señor. Así no sea creyente. No puedo decir estoy bien con Dios si estoy mal con mis semejantes. Eso es incongruente. No puedo decir, estoy bien con Dios, pero me peleo con el vecino, me peleo en mi trabajo, participo en chismes, participo en coima. No puedo ser así. No puedo decir que estoy bien con Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan realmente nos confronta con esta pregunta. Y la pregunta nos la sigue haciendo ahora. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Si no amamos a nuestro hermano que vemos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Juan es claro, o eres o no eres. O eres o no eres. No todos son hijos de Dios, pero son criaturas de Dios, ya lo expliqué. El respeto, la justicia, el amor, ese debe ser una de las marcas del creyente, ¿no? El respeto, la justicia, el amor, son tus marcas. De ahora en adelante hay que trabajar en esto. Y la humildad, pues la humildad debe ser una insignia ahí en tu pecho, ¿no? Una insignia justamente es invisible porque es humilde, ¿no? No se debe ver. El cristiano debe ser humilde, ¿no? Hay que dejarnos ya de vivir ese cristianismo mediocre, hermanos. De ese cristianismo religioso. Decidámonos a crecer. Hay hermanitos que a veces me escriben, me dicen, hermano, estoy pasando por esto, me siento mal, no tengo paz, estoy en depresión, tengo ansiedad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no se acercan a los estudios, no leen su Biblia. Pregunto, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Qué estudio estás haciendo?
Dime, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con tu familia? Y realmente es como si conversara con un inconverso. Claro, por supuesto que vives así porque estás apartado de Dios. El pecado hace que nos apartemos de Dios, que nos alejemos de Dios, ¿no? Como hay una expresión ahí cristiana que dice, el pecado te mantendrá alejado de la Biblia o la Biblia te mantendrá alejado del pecado. Interesante esa expresión. Me gusta. Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién dice eso? Jorge Ocampo, hermano, usted es duro, ¿cómo va a decir eso que lo va a vomitar de su boca? No, es el Señor el que está hablando esto. ¿Y sabes a quién le está hablando? A una iglesia. A una iglesia. Ahí mismo le va a decir, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, cuidadoso de tu santidad. ¿Y qué? Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿A quién está hablando? A una iglesia. De ahí sale este famoso versículo que se usa para evangelizar. Se usa mucho para evangelizar, pero sin embargo es a una iglesia la que le está hablando. Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo usamos para evangelizar al inconverso, pero el Señor Jesús le está hablando a una iglesia. A una iglesia. Lo va a hablar muy duramente. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Así le va a decir. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. De repente el Señor Jesús, somos cristianos, pero lo hemos dejado fuera en la puerta. ¿No? Me llama la atención los gráficos que ponen al Señor Jesús tocando la puerta, ¿no? Con este versículo. Lo curioso de este gráfico, de esta pintura, es que la puerta no tiene cerradura. O sea, no se abre por fuera, se abre por dentro. Y dice que es la puerta del corazón, ¿no? De repente hemos dejado fuera al Señor, hemos dejado fuera de nuestro corazón al Señor Jesús. Soy un cristiano intelectual, sé mucho de la Biblia, disparo los versículos, pero mis obras, mis frutos no reflejan a Cristo en mi vida. Importante eso. Entonces, amar a nuestros enemigos servicialmente, siempre y en todo momento. Corrijamos eso, quitemos esa raíz de amargura en nuestros corazones y vivamos para darle la gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo, amados hermanos, se los ruego. Nuestra próxima lección, aprendiendo a ofrendar. Seguimos Sermón del Monte, pasamos al capítulo 6. Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no hicimos nada, pecadores, rebeldes, con el puño levantado hacia Dios. ¿Y qué hizo él? Vino a morir en una cruz por ti. Por eso que la cruz nos desafía, hermanos. Tú no puedes perdonar. Cristo te perdonó tanto en aquella cruz y tú no puedes perdonar. Cristo te ha amado a ti cuando tú eras un rebelde y tú no puedes amar a tus enemigos. Con el amor de Cristo traigamos a más a los pies de la cruz. Que Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo. Espérate, no para.